Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver dentro de la parte de álgebra lineal el tema que corresponde a independencia lineal de un conjunto ortogonal de vectores no nulos. Vamos a ver las coordenadas de un vector respecto a una base ortogonal y finalmente el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Bueno, vamos a recordar que en la sesión anterior estuvimos viendo lo que era la norma de un vector, vimos algunos procesos que nos son de utilidad para este tema que vamos a tratar el día de hoy. Lo primero es identificar la independencia lineal de un conjunto ortogonal de vectores no nulos. Recordemos que los vectores ortogonales ya habíamos revisado en la sesión anterior y se habían realizado algunos ejercicios en donde ustedes determinaban si existía o no la ortogonalidad entre ellos. Bueno, se dice que los vectores linealmente independientes son aquellos cuando ninguno de ellos puede ser escrito con una combinación lineal de los restantes. De ahí se desprende un teorema que dice que cualquier conjunto ortogonal del espacio S del vector 1, vector 2, vector 3 hasta bk de vectores distintos de 0 es linealmente independiente. Entonces lo que tenemos que identificar es que sean distintos de 0 para que realmente sean independientes. En la independencia lineal de los conjuntos ortogonales mencionamos el teorema y dice que el conjunto ortogonal de vectores no nulos, por su nombre no nulos, nunca van a ser 0, es lo que nos determina esa independencia. Por lo tanto, es necesario recordar el concepto base de un espacio vectorial, considerando que existen dos condiciones, la independencia lineal y un conjunto generador. De esta manera, una base ortonormal es aquella base ortogonal en la que todos sus elementos tienen un valor del producto interno, tema que ya también revisamos con anterioridad. Consigo mismo a la unidad, esto es que el vector i dado el vector i debe ser igual a 1. De esa manera consideramos que entonces tenemos una base ortonormal. Para normalizar, por su nombre como dice ortonormal, es en la normalización. Para normalizar un vector hay que dividirlo entre su norma. La norma es la distancia que habíamos calculado también en temas anteriores. Esto significa que para obtener una base ortonormal se debe partir de una base arbitraria, por lo cual se debe de llegar a una base ortogonal y finalmente al dividir esa base ortogonal entre cada una de sus normas se debe obtener un vector correspondiente de base ortonormal. Por lo tanto, un conjunto independiente es un generador ortogonal y si es unitario, eso nos determina que se convirtió en ortonormal. Vamos a ver las coordenadas de un vector respecto a la base ortogonal. Dice, dado un vector alfa de un espacio vectorial en el cual beta constituye una base ortogonal, beta sería igual al vector 1, vector 2, vector 3, vector n. Y el rango de la matriz A coincide siempre con el número máximo de vectores. La linealidad de independientes y con el número máximo de vectores columna linealmente independientes. Por lo tanto, estudiar esto, utilizando este hecho, los siguientes conjuntos que se muestran en este ejercicio son vectores que son linealmente dependientes o independientes de acuerdo a lo establecido con anterioridad. Veamos en el primer ejercicio, tenemos el vector 2, menos 1, 4 y el segundo vector 4, menos 2, 8. No son linealmente independientes, ya que el rango de la matriz A es equivalente a 1, y siendo A la matriz tiene por filas o columnas a los vectores de la familia dada. Para el siguiente ejercicio, siguiente ejercicio donde se aumenta un tercer vector, 2, menos 1, 4, 4, 1, 8, 1, 0, 3, sea la matriz A, y aquí se muestra la escritura de la matriz. Aquí está el primer vector, segundo vector y tercer vector.
Aquí por conveniencias se acomoda el primer vector tomando el que tiene el número 1 para que en las siguientes filas podamos hacer la conversión de estos valores de 4 y 2, convertirlos a 0 y buscar los valores de 0 en las triangulares y 1 en la diagonal. Se tiene que de manera escalonada encontramos que ahora es 1, 0, 3, 0, menos 1, menos 2, 0, 1, menos 4. Si nosotros realizamos las operaciones, encontramos que al obtener este valor en 1 ya como un 0, a través de las reducciones de Gauss-Jordan, podemos encontrar ya un valor diagonal. Y entonces en este valor diagonal, si lo conseguimos, estaríamos hablando de que mantenemos un rango de 3. De manera que los 3 vectores son linealmente independientes. Si existiera 0 en alguno de estos, estaríamos pensando que no todos son linealmente independientes. Se tiene un tercer ejemplo con vectores de R4 y se procede de la misma manera. Se acomodan en forma matricial, se busca el escalonamiento de la matriz, hacer ceros en las diagonales. Si logramos en este caso, en este ejercicio, que en uno de los renglones todo se convierte en 0, entonces estamos hablando que son linealmente dependientes porque existe uno con ceros, a diferencia del ejercicio anterior que todos tenían algún valor y se mantenían las tres filas, que entonces el rango sería 3. Aquí sí son independientes. Acá podemos observar claramente que el hecho de tener puros ceros en la tercera fila nos reduce el número de filas a 2, de una inicial que eran 3, y entonces se convertiría en independiente. Tenemos un cuarto ejercicio con ahora cuatro vectores en R4. Hacemos el escalonamiento, buscamos tratar de hacer ceros. A la hora de hacer los ceros observamos que por más que se intente se logran 2 ceros en la fila 3 y en la fila 3, pero se mantienen 2 valores. Entonces significa que en sus 4 filas sigue existiendo valores, por lo tanto el rango de la matriz es de 4 y estamos hablando que es linealmente independiente porque ninguna se convirtió en ceros. Una vez que identificamos la linealidad, viene lo que son las coordenadas de un vector respecto a una base ortogonal. Aquí solamente vamos a mencionar que dado un vector alfa de un espacio vectorial en el cual beta constituye la base ortogonal que ya habíamos mencionado en el ejemplo anterior, se tiene el vector A sería alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3 hasta alfa n por Bn. Y para determinar la coordenada alfa 1 se procede a efectuar un producto interno de la expresión anterior de miembro a miembro, considerando como factor al vector BI de la base ortogonal. Esto es como se muestra a continuación. En general, el vector de coordenadas de alfa respecto a una base ortogonal viene dado por la siguiente expresión. Podemos observar que el valor alfa es la razón entre los valores de un vector dado el total de los vectores. En el caso de la base que sea ortonormal, entonces el vector de coordenadas vendrá dado por el vector alfa dado b y las diferencias o las razones entre cada uno de ellos. Se puede observar que esta es una base ortonormal donde ahora tenemos un valor de e subíndice 1, un vector e subíndice 2 hasta b vector n. Y para poder hacer el proceso de ortogonalización de acuerdo al teorema de Gram-Schmidt, se utiliza un procedimiento de bases ortogonales en un espacio vectorial a partir de la base de cualquiera de dicho espacio. Entonces tenemos una base que se muestra a continuación de un espacio proveniente de vectores y que está representada una base ortogonal. Por lo tanto, si nosotros tenemos los vectores representados en esta base ortogonal, estaríamos obteniendo que si calculamos las normas de cada uno de ellos,
podemos obtener la división de cada uno de estos entre su norma para lograr encontrar el valor de cada razón, y esos valores de las razones son los que nos van a determinar en qué momento se convierte en una base ortonormal. Por ejemplo, tenemos de un vector proveniente de A1, A2, A3. Aquí se muestran los valores para cada uno de estos vectores en estas matrices, y aplicando el teorema de Gram-Schmidt, entonces tendríamos que calcular la norma para el vector 1. Se calcula la norma o la norma o lo que es la distancia que ya conocen. Construimos el nuevo vector con la sumatoria de cada uno de ellos, que está aquí el valor, son entre la norma de estos mismos vectores. Tenemos que esta sumatoria nos queda, a la hora de realizar la división, nos queda de -2. Y hacemos lo mismo con el vector B. Calculamos su norma, dividimos el vector entre su norma. Procedemos de igual forma para el tercer vector, para que al final podamos concluir que de la base que teníamos de vectores ortogonales, nosotros encontramos esta diagonalización de 25, 25, 25, y que corresponde a la raíz de esa distancia, y representamos cada uno de nuestros vectores ahora de manera ortonormal, dividiendo entre esas distancias o normas. Cada uno de los vectores, lo podemos apreciar aquí, está dividido entre 5, que son los valores que obtuvimos de la norma. Eso es los conceptos que habíamos marcado desde el inicio de la explicación. Les dejo unos ejercicios donde van a aplicar tanto la evaluación de si es lineal o no es lineal, y aplicar de una base ortogonal, convertirla a bases ortonormales a partir del teorema de Gram-Schmidt. Espero que no tengan ninguna duda. Cualquier cosa, me hacen favor de hacer los comentarios al subir sus actividades, y esperemos vernos pronto. Hasta luego.